Hola a todos, bienvenidos a este video tutorial en el cual aprenderemos a trabajar con macros en Excel. Recordemos que las macros es un conjunto de acciones o tareas que se ejecutan y son totalmente programables. Vamos a iniciar con este formulario que hemos venido trabajando donde hay dos datos validados, hay una función sí conjunto y la idea es que los datos que registremos en nuestro formulario puedan ser enviados a la tabla de datos que encontramos en la hoja empleados. Vamos a crear dos botones de comando, un botón de comando que ejecute la macro para enviar la información que se registra en cada una de las celdas y otro botón de comando para limpiar el formulario, es decir, para borrar los datos que se encuentren en el formulario. En el ejemplo que trabajamos en clase, el mismo botón que enviaba la información a la tabla de empleados ejecutaba la macro para limpiar los datos que se encontraban en el formulario. Porque vamos a crear dos botones en este ejemplo para ver dos métodos que podemos trabajar para crear los botones, ¿cierto? Entonces por eso vamos a hacer en este caso dos botones con dos macros diferentes y también nos sirve para repasar un poquito más el tema de las macros. Bueno, para iniciar recordemos que en macros lo podemos encontrar en la pestaña programador. Si no contamos con la pestaña programador, podemos ir a archivo, opciones, personalizar cinta de opciones y en pestañas principales podemos habilitar la pestaña programador. O también podemos ir a la pestaña vista y encontramos las herramientas de macros. Recordemos también que es importante tener muy claras las acciones que va a ejecutar la macro antes de empezar a grabar, ya que una vez ejecutemos o apliquemos la opción de grabar, Excel automáticamente empieza a captar o a grabar todas las acciones que realicemos en nuestra hoja de cálculo. Entonces es importante previamente tener muy bien definido cuáles van a ser las acciones que va a ejecutar nuestra macro. Bueno, vamos a empezar con la primera macro. Vamos acá, macros, opción grabar macros. Me pide un nombre de macro. En este caso yo le voy a poner enviar. Si ustedes van a colocar un nombre de macro y ese nombre está compuesto por más de dos palabras, recuerden no dejar espacios entre palabras o caracteres de espacios ya que va a generar un error. Entonces, por ejemplo, yo voy a colocar enviar raya al piso para no generar un carácter de espacio. Enviar formulario. Me pide un método abreviado, en este caso lo vamos a trabajar con botón de comando, entonces no hay necesidad de colocar un método abreviado. Dejamos por defecto la opción este libro y descripción en el caso de que queramos poner alguna descripción detallada sobre nuestra macro. Vamos a dar clic en aceptar. Bueno, la primera acción que va a ejecutar nuestra macro es que en la tabla de empleados, vamos a seleccionar la fila número 2, inserte una nueva fila para agregar los datos. Entonces vamos a dar control más para agregar una nueva fila. Vamos a dar clic en la celda A2, en este caso, en esta tabla. ¿Para qué? Para que los datos que se agreguen, los datos nuevos que se agreguen en la tabla, no se vayan a desplazar ni a la derecha ni hacia abajo. Entonces por eso es importante darle clic en la primera celda donde se registran los datos. Volvemos a la siguiente hoja donde tenemos nuestro formulario, vamos a copiar los datos, volvemos a la hoja de empleados y nos vamos a ubicar en código, que es el primer dato que se ingresa, vamos a dar clic derecho y en esta ocasión vamos a utilizar la opción transponer para pegar los datos. Ok, una vez pegué los datos, vamos a ir acá a salario. ¿Por qué? Porque nuestro salario está con valor moneda. Vamos a decirle que agregue el valor moneda. Volvemos nuevamente a la hoja número 3. Hacemos clic en el primer dato y vamos a detener nuestra macro. Podemos hacerlo en la parte inferior izquierda. Ok. Ya tenemos nuestra primera macro. Vamos a hacer la siguiente macro, la cual va a ejecutar la tarea de borrar todos los datos que se encuentren en el formulario. Entonces para ello nuevamente
bueno, en este caso vamos a usar programador, grabar macro. En este caso vamos a darle nombre borrar datos. Dejamos lo demás por defecto, aceptar. Simplemente vamos a ir al formulario, seleccionamos los datos solamente hasta el cargo, ya que si seleccionamos la celda salario nos va a borrar la función si conjunto o si anidado, la que hayamos creado, y nos tocaría volver a crear la función. Entonces solamente seleccionamos hasta cargo, oprimimos la tecla suprimir y nos borra todos los datos. Esto es todo lo que va a hacer nuestra segunda macro, entonces vamos a detener la grabación. Ok, una vez hecha la grabación de las dos macros, vamos a crear los dos botones. Vamos a hacer dos métodos diferentes. En el primer método vamos a ir a la pestaña Insertar, Ilustraciones, Formas, y yo voy a seleccionar en este caso el rectángulo de esquinas redondeadas. Voy a dibujar mi botón de comando en este lado. Voy a ir a efectos de forma, pixel, para darle un diseño en 3 dimensiones. Eh, Vamos a editar el texto y vamos a escribirle acá enviar. ¿Ok? Bueno, ya teniendo nuestro botón, vamos a asignarle la macro. Vamos a darle clic derecho, asignar macro, y vamos a seleccionar la macro de enviar, aceptar. Vamos a crear nuestro segundo botón para ver cuál es el otro método. Vamos a ir a la pestaña programador, en la opción insertar del cajón controles, vamos a encontrar la opción de botón de comando. Vamos a darle clic, vamos a agregarlo a nuestro formulario y automáticamente esta opción nos permite abrir el cuadro de diálogo de asignar macro. En este caso vamos a borrar los datos, entonces seleccionamos la macro correspondiente, aceptar, y se crea nuestro botón. Vamos a editar el texto, en este caso vamos a decirle que lo que va a hacer es borrar y listo, ya quedó nuestro botón. Vamos a hacer un ejemplo, vamos a colocar un código, acá vamos por el código 7, entonces código 7, apellidos Marín, por ejemplo, John, seleccionamos ciudad, seleccionamos cargo, vamos a decir que es un operario, aparece el valor correspondiente por la función si conjunto y vamos a decirle que nos envíe la información a la tabla de datos empleada. Revisamos en empleado y podemos observar que nos agregó efectivamente los datos del empleado. Volvemos a nuestro formulario, vamos a dar clic en borrar y nos borra, perdón, los datos que contienen cada una de las celdas. Vamos a hacer un nuevo ejemplo. Vamos a colocar código 8, Merlano, por ejemplo, Sara, ciudad, Bogotá, cargo, vamos a decirle asistente administrativa. Vamos a enviar los datos, verificamos en empleados, efectivamente aparece los datos. Vamos a la siguiente hoja, borramos y nos elimina los datos del formulario o limpia los datos del formulario. Entonces, a través de esta herramienta de macros, como podemos ver, podemos automatizar algunas tareas que realicemos en Excel. Espero que practiquemos mucho este tema, ya que de pronto a veces se nos dificulta un poquito, pero con la práctica podemos dominarlo totalmente. Espero que este video tutorial les sea de mucha ayuda para los trabajos o actividades que tengamos en la asignatura o en proyectos que deseen generar a través de Excel. Nos vemos en un próximo tutorial.